Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos con la clase. Eh, de hecho, yo sé que la clase anterior nos quedamos con el inicio de que vamos a partir de estados financieros. Sin embargo, también quiero que ustedes reconozcan varios principios que están aferrados a los estados financieros antes incluso de que ustedes puedan comenzar a utilizar información financiera. Jóvenes, los puedo molestar. Entonces vamos a comenzar con la parte de finanzas. ¿Qué les voy a recordar? De hecho, este prácticamente es un resumen de temas que quizás hayan visto, incluso temas que he mencionado en las clases anteriores. Prácticamente les he dicho que el objetivo de que nosotros estemos revisando información financiera es porque nosotros vamos a tener cierta parte de injerencia en la administración, ya sea que estemos desde el lado de producción o desde el lado financiero e incluso en la administración. Por lo que van a tener estas tres decisiones. Y acá es como el resumen. Cuando nosotros hablamos de decisiones de inversión, yo solo me voy a enfocar en dos cosas. Uno, ¿cuánto es lo que me va a generar? ¿Y qué riesgo? O entre paréntesis, si quieren verlo así ustedes, costo tiene estar realizando un proyecto. En financiamiento, como bien les decía, vamos a ver la mezcla entre deuda y equity. ¿Y qué tipo de deuda podemos asumir dentro de una empresa? Esto para que ustedes puedan saber identificarlas. Y dividendos, dos decisiones, cuánto van a regresar y cómo lo van a regresar a los accionistas. Como les decía, al final no va a ser nada del otro mundo lo que les voy a dar en estas clases. Prácticamente la mayor parte de finanzas eh, no es nada que ustedes no hayan visto, incluso me atrevería a decirles algo que no hayan utilizado. Por ejemplo, ustedes no vendrían y me dirían que un billete de 10 quetzales podría valer mucho más. A menos de que fuera una antigüedad, pero de lo contrario, no pagarían más por 10 quetzales. Sobre estos principios incluso nos vamos a ir forjando, en el cual les diría, ustedes no van a realizar un proyecto que les genere solo un 9%, porque les va a costar un 12%. ¿Por qué? Porque desde ya ustedes saben que ese proyecto va a ser rechazado. Y que es mejor buscar alguna mezcla de financiamiento que les posibilite la implementación de ese proyecto. Y también, si ustedes son comerciantes, independientemente del ámbito en el que se manejen, ya han estado expuestos a estos principios. Quizás no de la manera técnica, porque claro está, pero ustedes ya reconocen los fundamentos y sí los han puesto en práctica. Las finanzas corporativas van a estar enfocadas a maximizar el valor del negocio. Por lo que les diría, si ustedes usan todas las reglas de inversión correctas, de este menú de reglas que vamos a ver a lo largo del curso, ustedes van a poder saber cómo administrar correctamente. Eso no significa que ustedes no van a cometer errores, ni significa que cada empresa que ustedes implementen va a tener éxito, sino que significa que ustedes van a saber tomar la decisión que ustedes crean en ese momento correcta y de la cual ustedes se van a sentir de acuerdo con vivir con esa decisión. Por ejemplo, si ustedes deciden vender un producto, sabrían cuánto es el costo correcto y que ustedes han llegado al costo mínimo de ese producto. También van a examinar el nivel correcto de efectivo que tiene que ser retornado a los propietarios. Es una de las finalidades del curso, ya que nos dejemos un poquito de lado esta parte de que solo tenemos que utilizar contabilidad o hacer los registros. No, yo les voy a dar el enfoque también de cómo utilizar el efectivo y cuándo retenerlo. También esta certidumbre va a tener un costo, a tal punto que si aceptan que el objetivo de maximizar el valor de un negocio, todo en finanzas va a tener sentido.
Si a ustedes se les olvida este principio muy básico, nada les va a hacer sentido al momento de que ustedes estén evaluando estados financieros. Al final lo que nos interesa es maximizar el valor de una empresa, no de un producto, no de un proyecto, es maximizar el valor a nivel general de la empresa. Y acá les hago alusión a esta parte. De hecho, vamos a estar viendo esta eh, gráfica a lo largo del curso. Y les diría, depende mucho de cómo la interpretemos. A veces la vamos a utilizar solo para las decisiones de finanzas corporativas, pero también al momento de que nosotros estemos evaluando estados financieros, esta es una gran herramienta que podemos utilizar, en la cual nosotros vamos a decir, bueno, ¿en qué etapa yo me enfocaría? ¿En qué margen? Entonces, es algo que tienen que recordar, es algo que se ve en administración, incluso ustedes probablemente lo han visto, que prácticamente surge una idea de un negocio en la cual ustedes no esperarían generar ni siquiera ingresos, mucho menos ganancias durante los primeros años. Y en alusión al tiempo son los primeros años en los que va surgiendo su idea, por lo que realmente les diría la fase numérica o toda la información numérica que ustedes van a tener de su negocio realmente va a ir cambiando día a día o mensualmente, entonces no es tan relevante. Sin embargo, ya cuando ustedes van creciendo, van adaptando su idea en la cual dicen ustedes, bueno, ya vi que mi idea realmente tiene cierto segmento dentro del mercado y pues voy a registrar mi negocio, voy a ver cómo consigo financiamientos y de esto ya hago ciertas pruebas de mercado en la cual yo voy a estar viendo y consiguiendo más inversión. Después ya llego a escalabilidad de producción, que digo, bueno, ya está creciendo la empresa, ya conseguí inversionistas. Incluso me da cierta opción a asumir deuda, que es lo que van a ver ustedes acá, en las etapas de financiamiento. Realmente, en las primeras etapas, yo les diría, uno no acepta deuda y si la acepta a veces es solo por desesperación. Porque decimos, bueno, no consigo quien crea en mi idea, quien quiera financiar este proyecto, entonces, bueno, voy a tratar de ver si es rentable. Pero lo que les decía en las clases anteriores, si apenas están lanzando la idea, ustedes tienen que dar fe con su propio récord crediticio. Y si un banco los ve como una actividad totalmente riesgosa, van a pagar, ¿qué? 20, 30, 40% de interés anual. Por lo que ya en alto crecimiento, ustedes ya tienen una tasa de interés más baja. Yo les diría ya sería del 20% para abajo. Pero les diría, si ustedes tienen una tasa del 20% anual, quizás todavía haya espacio para financiarse por medio de accionistas, que sería más barato. Ya todo esto les diría, llegamos a la parte de dividendos, que en las primeras dos etapas yo voy a reconocer que solo voy a estar quemando efectivo. ¿Por qué? Porque voy a estar implementando maquinaria, voy a estar contratando personal, voy a estar haciendo cualquier tipo de gasto para que el negocio empiece a estar en marcha. No sé si va a ser buena idea, no sé todavía, pero son los inicios. Por lo que en alto crecimiento vamos a empezar a incluso llegar a la parte de un punto de equilibrio. Por eso es algo que ustedes tienen que recordar muy bien. Que eso sí, me imaginaría que si lo han visto desde los primeros cursos. También ustedes van a tener ya la parte de crecimiento a madurez. Esto es cuando ya la idea es escalable y se puede implementar en más lugares. Por ejemplo, si estamos solo a nivel Quetzaltenango, ver cómo implementar ya esto a nivel occidente, suroccidente. Incluso ya llegamos a la parte de estabilidad y madurez. Acá, ¿por qué les digo de estabilidad y madurez? Porque, y incluso acá les dejo con una alusión para que lo recuerden. Estabilidad y madurez, yo lo llamo la crisis de los 90.
¿Por qué? Porque no, de los 40, mejor dicho, en la cual un negocio trata de seguir siendo relevante. Y ustedes lo pueden ver con varias ideas. Les diría una es el caso de Facebook, que prácticamente cuando se da un crecimiento muy alto y ya sabe que no puede partirse en otros campos, ¿qué decide? Adquirir negocios. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de WhatsApp, la adquisición de Instagram, la adquisición de Oculus para el tema del metaverso. Entonces ya empieza a jugar con ideas que no son dentro del campo de redes sociales, sino ya está tratando de lanzar otros proyectos, incluso trató de lanzar una criptomoneda que se llamaba Libra. Ese fue un proyecto fallido. Y así, por eso lo llamo la crisis de los 40. ¿Por qué? Porque el mismo negocio va a tratar de regresar a cualquiera de las etapas anteriores. Y el único que he visto que ha sido capaz de hacer eso es Amazon. Ustedes vieron cómo Amazon comenzó siendo una venta de libros por internet. Después, a lo largo, ya empiezan con el servicio de paquetería. Después del servicio de paquetería, ahora tienen incluso las tablets y todos los productos inteligentes, incluso eh, los Ring, que son unas camaritas para la puerta de cada casa. ¿Qué más? También tienen los servidores de Amazon Web Services, que prácticamente ahí está almacenada tal vez un 20-30% de la información de todo el Internet. Entonces, es una empresa que sí se ha tratado de mantener relevante en varios segmentos. No es por así decirlo, solo ya la venta de productos en línea, su nicho, sino que ustedes han visto incluso el Amazon Prime, Amazon Music, incluso los Kindle, que ya dejaron la parte del libro, pero manejan también los libros a nivel digital. Entonces, esa es una de las cosas. No todos pueden llegar a ser Amazon en ese sentido. Entonces, es algo que tienen que recordar ustedes. Si van a realizar proyectos, traten de verificarlos bien. Y es algo que espero logremos completar con el curso. Realmente, en la etapa de crecimiento madurez, la capacidad de deuda va a aumentar. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos a dar cuenta que los inversionistas ya no van a pensar que es una empresa riesgosa. Por lo que, si nosotros sabemos que vamos a generar utilidades año con año, eh, vamos a reducir sustancialmente ese riesgo de decirle al inversionista, bueno, yo sé que usted puede perder todo su dinero. Y ya vamos a poder ir nosotros, bueno, si yo le pagaba el 20% anual anteriormente, voy a empezar a pagar un 10, 15, incluso hasta 5%, si vamos a reducir. Y esto quiere decir que el inversionista va a llegar a un punto en que me va a decir, mire, yo no le, por mi inversión de capital, no le voy a aceptar más del 10%, o menos del 10%, mejor dicho. Entonces, yo puedo utilizar la deuda, en la cual una entidad bancaria me va a decir, bueno, en base a sus estados financieros, usted ha reflejado resultados consistentes y no ha tenido faltas en pago, por lo que incluso les podemos dar un 4, 5, 6% en tasas de interés. Entonces, eso llega a ser más barato financiarse por medio de deuda que financiarse por medio de acciones. Y por eso hablo yo de una mezcla. ¿Por qué? Porque los inversionistas tampoco van a asumir un nivel de deuda muy alto. Ni la entidad bancaria me va a dar todo el efectivo que yo quiero. ¿Por qué? Porque después de cierto punto ya puede representar un. Acá en esta parte ustedes ya van a ver ganancias consistentes y ventas que van a crecer solo en base al PIB o en base a cualquier otra métrica de consumo. Y van a tener la opción de que ustedes van a estar acumulando efectivo en la etapa de crecimiento a madurez. ¿Por qué? Porque ahora va a ser importante que ustedes determinen
si es conveniente regresar el efectivo a los accionistas o incluso si todavía hay opción de crecimiento. También en la etapa de madurez ustedes van a tener los retornos máximos de efectivo. Acá ya les diría, ustedes podrían planificar y decir, bueno, anualmente yo sé que voy a obtener un mínimo de, no sé, 100,000 quetzales en ganancias. Y de esos 100,000, yo voy a tratar de repartir 2 quetzales por cada acción que tenga la empresa o que tenga el accionista. Yo ya lo voy a predecir con cierta certeza. Y después vamos a llegar al fin del juego, que realmente hay empresas que se llegan a testear en estas etapas y al final tienen que reducir su capacidad, van a reducir sus ventas y quiere decir que el nivel de inversión al momento de que se reduce su capacidad va a ir disminuyendo sustancialmente. Las ventas, por lo tanto, van a decrecer y las ganancias van a caer en picado. Por lo que es algo que tenemos que recordar. Y acá les diría, dependiendo cada etapa, llegan a ser más importantes los números que presenta una entidad más allá de la historia que trata de contar. Por ejemplo, al inicio, que estamos lanzando una empresa, pues a mí sí me interesaría qué es lo que va a hacer este producto, cómo va a revolucionar o qué es lo que va a cambiar en los hábitos de las personas. Pero ya, por ejemplo, en una empresa con estabilidad, yo esperaría que el producto no hable por la empresa, sino que sus números respalden lo que está haciendo. Y esto me da más seguridad para decir, bueno, es una buena inversión o es una mala inversión. Y acá les dejo que si ustedes no siguen cualquiera de estos principios, lo van a pagar, ya sea en este caso del curso con puntos o ya en la vida real con dinero. ¿Por qué? Porque a veces llegan analistas que se convencen, o incluso administradores que se convencen de que ellos, por el tipo de educación o porque nunca han fallado en los negocios, no van a fallar. Y pues al final tienen que recordar algo. El que hayan tenido éxito en el pasado no significa que van a seguir teniendo éxito en el futuro. Por lo que pueden llegar a realizar cualquiera de las decisiones y violar cada una de estas. Por ejemplo, financiar proyectos solo con deuda para tratar de obtener mayores ganancias. A pesar de tener una estabilidad, es una falla en un proyecto. ¿Por qué? Porque al final ustedes están financiando ese proyecto con el éxito de la empresa, no con el éxito del mismo proyecto. Ese es uno de los errores muy grandes que sucede. Pero los vamos a ir viendo poco a poco. Tarde o temprano estas estrategias van a estallar y crean altos costos. Por ejemplo, si nosotros al final decidimos financiar un proyecto con capital propio de la empresa y no lo evaluamos como tal, dado su riesgo, podemos llegar a incluso matar el crecimiento de la misma. Y casi cada desastre corporativo tiene origen en la violación de cualquiera de estas tres decisiones. Acá ustedes van a tener la función clásica de los objetivos. ¿Y por qué se las menciono? Porque al final ustedes tienen que reconocer cómo está estructurada cada uno de los actores que interactúan con una empresa. Al final les diría yo, esto es como que la vista perfecta. El administrador va a lidiar tanto con los accionistas, la sociedad, los mercados financieros y las entidades financieras. Bajo el flujo perfecto, nosotros vamos a decir que sí, el administrador siempre va a estar velando por maximizar la riqueza de los socios. Y los socios van a velar por la contratación y el despido de administradores, buscando nombrar al administrador correcto. Y que los administradores van a estar con la sociedad con un vínculo
para evitar que exista algún costo social de la realización de proyectos y que cada uno de estos costos van a poder ser rastreados fácilmente. ¿Por qué les incluyo los mercados financieros? Porque también estos mercados, es decir, las empresas o las bolsas de valores, ellos presentan resultados ya sea mensual, trimestral o incluso anualmente. Ellos van a revelarles la información honestamente y a tiempo y los mercados van a ser eficientes y estos van a mostrar un efecto positivo o negativo en el valor. Y los administradores también con las entidades financieras van a interactuar mediante el préstamo de dinero para proteger los intereses de los propietarios. Sin embargo, ¿qué puede salir mal? Yo les diría prácticamente todo. Algo que tenemos que recordar es que la administración, a veces con los accionistas, van a tener muy poco control sobre qué hace la administración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo va a venir el inversionista y va a decir, bueno, tanto voy a invertir en esta empresa. Y recuerden que un inversionista no, valga la redundancia, no va a invertir solo en una. Entonces, quiere decir que no siempre va a tener el tiempo para saber qué es lo que está sucediendo. Y también pueden darse conflictos de interés. ¿Qué pasaría si yo al administrador le estoy pagando por las ganancias que reporte anualmente? ¿Es bueno o es malo? Por ejemplo, si el administrador presenta 5 millones de utilidades al final del año, yo le pagaría un 5% de bonificación sobre esas ganancias. ¿Creen que esto afectaría la decisión del administrador o no? ¿En cómo administra la empresa? Valga la redundancia. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cómo? Ajá, cierto. Una de las formas en las que se puede hacer es a finales de año. ¿Qué pasa si yo tengo un nuevo contrato que voy a realizar en el 2023, pero lo registro en el 2022? ¿Afectaría esa venta en las ganancias? ¿Qué creen, joven? Si yo registro un contrato de 2 millones en el 2022, pero esos 2 millones corresponden al 2023. ¿Qué creen? ¿Afecta o no afecta? Así es. ¿Y esto qué puede llevar? Por ejemplo, si le pagamos ese 5% sobre esos 2 millones, prácticamente porque no estaríamos viendo el efectivo disponible sobre esa venta. ¿Por qué? Porque, cierto, lo firmamos en el 2022, pero aún no se ha realizado el proyecto ni se ha cobrado. Y recuerden que uno de los pecados del estado de resultados es que registra solo las ventas, independientemente de cómo se cobra. ¿Sí? Por lo que eso es lo que puede llegar a suceder con los administradores y los accionistas. Con la sociedad, recuérdense que también hay costos sociales significativos. Hay empresas que realmente llegan a hacer mal las cosas eh, acá dentro de Guatemala, e incluso dentro de Shell, ustedes han leído las noticias, eh, y que realmente no todos los costos van a poder ser rastreados al final. Por ejemplo, ustedes no podrían decir cuál sería el costo de que al final
un dueño haya realizado algo malo dentro de una empresa y cómo podría afectar socialmente eso, que es el caso que se vio este fin. Al final, no solo estamos afectos a lo que realiza una empresa, sino qué impacto también tiene a la sociedad. En los mercados financieros, ¿por qué? Porque ustedes van a ver retrasos en la información o incluso va a existir información incorrecta. Y recuérdense que esta es una teoría, que existen mercados eficientes y mercados ineficientes. En mercados eficientes vamos a decir que todos los artículos y bienes y servicios van a estar valuados al precio correcto. Esa es una teoría de finanzas. Y la segunda es que los mercados son ineficientes, que al final, a pesar de que los precios podrían estar correctos, el mercado puede cometer errores y nosotros podemos aprovechar esos errores para obtener ganancias. Y en entidades financieras, en el préstamo de dinero, a veces los mismos propietarios pueden perder dinero al realizar una emisión de deuda. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a veces nosotros se nos olvida la parte cualitativa. Decimos, bueno, ya soy accionista de la empresa, esto quiere decir que al final yo voy a tomar decisión de todo lo que haga el administrador. Que realmente esto no es así. Al final es muy poco el contacto que se tiene a veces con los accionistas y es algo que tienen que reconocer ustedes y, e identificar. Por lo que hay dos mecanismos con el cual ustedes pueden controlar, o en teoría pueden controlar al administrador, que son la asamblea anual de socios y la junta de directores. Pero esto asume que cada año, o bueno, anualmente, se reunirían los socios y podrían decir, bueno, yo no estoy de acuerdo cómo está actuando el administrador general de la empresa, por lo tanto, llamo a votación su remoción o fijar un nuevo nombre. También los directores, que es a veces el caso, tratan de representar a los accionistas y sirven como un órgano de vigilancia para la administración. Quiere decir que, por ejemplo, ellos van a estar notificando a los socios si existe alguna anomalía o algo en general. De las juntas anuales, recuerden que al final va a ser diluido por tres factores. Uno, ¿qué pasaría si yo al final solo tengo el 5% de participación en una empresa? ¿Valdría la pena mi voto o no? Realmente no. Realmente, si yo trato de llamar a todos los socios y decirles, miren, esto no está pasando bien, al final la mayoría de accionistas que sean pequeños no van a ir a las reuniones. ¿Por qué? Porque incluso pueden tener participaciones en otras empresas que sean más importantes a las que tengan en la empresa actual. Por lo que la administración va a tomar ventaja de eso. ¿Por qué? Porque al final a veces no van a estar eh, los accionistas pequeños y solo tendrían que enfocarse con los accionistas más grandes para ganar votos. Para los accionistas grandes, el camino de menor resistencia es el más fácil. Por ejemplo, si me doy cuenta yo que una empresa está haciendo las cosas mal, yo no voy a ir a hacer un gran show en la junta anual de socios, sino que simplemente voy a decir, bueno, me retiro. Voy a invertir en otra empresa que sí valga la pena o que realice o que me genere más retornos de los que yo esperaba. Esa es la mejor decisión de voto. Y las juntas de directores a veces solo son sellos de voto. A veces nosotros solo vamos a ver el título y vamos a decir, bueno, tal persona es el CEO. Por ejemplo, antes, el año pasado que se dio la adquisición de Twitter por Elon Musk,
este Elon Musk, bueno, también dueño de Tesla, decía esto, que la junta de directores al final no tenían una alta participación en la empresa de Twitter. Por ejemplo, ellos colectivamente solo llegaban como al 6% del total accionario. Es decir, prácticamente no representaban nada ante la junta o a la asamblea de accionistas. Habían mayores accionistas. Incluso los CEOs son los que escogen a los directores. Por ejemplo, podría venir cualquier administrador y decir, bueno, yo eh, puedo nominar a tal junta, se somete a votar y se va a votar. Entonces ya se hace un poquito más político, más allá de algo que realmente me interesa. Y la prueba de aplicación. A veces nosotros tenemos que observar cómo está conformada la empresa, cuántos directores son internos y si hay alguna información de qué tan independientes son estos directores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan los directores de PepsiCo, van a encontrar que también eh, en conjunto, por ejemplo, un director financiero podría ser director financiero en PepsiCo y director operativo en Mastercard o en cualquier otra empresa. Entonces, ¿qué tanto puede llegar a comprometer la independencia en las decisiones que toma? O incluso, ¿qué tanto tiempo podría tener para ver ambas empresas? Y si hay alguna medida externa de calidad de gobierno corporativo. Ustedes pueden buscar también las calificaciones de qué tan transparente puede llegar a ser una empresa. Hablando, de hecho, en el sentido de las empresas que cotizan en bolsa. Pero, ¿qué implicaría si ustedes están adquiriendo una empresa, por ejemplo, a Shell? Ustedes tratarían también testear esa honorabilidad que tengan los directivos y el personal para evitar cualquier inconveniente. Incluso tratarían de ir más allá, tratarían de velar o revisar los controles que tiene en marcha la empresa para verificar si se están siguiendo o no. Y si hay alguna evidencia tangible de que la Junta actúa independientemente de la administración. ¿Esto por qué? Porque, como les decía, pueden haber conflictos de interés. Y otra de las cosas, yo les dejo esto, cuando el gato está durmiendo, los ratones hacen fiesta. Cuando los administradores no temen a los accionistas, estos pueden llegar a velar por sus propios intereses. Es decir, por ejemplo, el greenmail, que es una estrategia hostil para comprar acciones de otra empresa para amenazarla con una reducción de participación. El golden parachute, que es por ejemplo un contrato de un alto ejecutivo por el cual se le otorgan beneficios especiales en dado caso resulte cesante debido a la adquisición de otra empresa. Y tercero, esta quizás sí la escucharon el año pasado, que es un poison pill. Cuando Elon Musk viene y trata de comprar acciones de Twitter, la junta de directores de Twitter lanzó un poison pill, en la cual dijeron ellos, mire, si al final Elon Musk llega a obtener más del 15% de Twitter, nosotros vamos a emitir nuevas acciones. ¿Con qué razón? Con tal de diluir a Elon Musk, para que no adquiriera la empresa de manera. ¿Por qué? Y aquí les diría por qué. Porque si una empresa está listada en bolsa, quiere decir que cualquier persona puede comprar, siempre y cuando haya un vendedor disponible. Entonces eso es como que un arma de dos filos. Y también un shark repellent, que pueden usar cualquier medida cuando una empresa tiende a orientar una adquisición hostil, que este es el caso que se vio en una aerolínea, bueno, en dos aerolíneas, que es Spirit y Frontier. Spirit y Frontier, incluso JetBlue,
han estado peleando por la adquisición de Spirit, en la cual tanto Frontier como JetBlue pelean quién puede quedarse con él. De tal manera que cuando se lanzó la oferta de la adquisición de Spirit, Frontier envió una carta directamente a cada uno de los socios, en la cual les ofrecían un bono, siempre y cuando pudieran hacer la adquisición. Incluso se puede llegar a sobrepago en adquisición, que al final, ¿qué pasaría si hay un conflicto de interés? Por ejemplo, yo estoy adquiriendo un proyecto y yo tuve parte en ese proyecto. Al final, si yo soy el que decido cuánto es lo que se paga, puede llegar a haber cierta inconsistencia dentro de esos tratos. Y la sobrepaga de acción en adquisición, que es la forma más rápida de empobrecer a los accionistas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy solo a adquirir empresas y empresas sin saber qué es lo que realizan? Los accionistas al final van a adquirir empresas que no comparten el entusiasmo de la administración. Y muchas adquisiciones no funcionan. Por ejemplo, a veces la mayoría trata de adquirir una empresa pensando que tiene que funcionar de la manera en que la empresa que la va a absorber está trabajando. Y a veces hay varios inconvenientes incluso en la fusión de estas empresas. Por lo que yo les diría también es de tener cuidado. Al final también cuando nosotros evaluemos una empresa, tenemos que saber quién maneja y quién es propietario de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa que es muy grande, ¿quiénes serían los accionistas principales de la empresa? ¿Y qué conflictos de interés potenciales se derivan de la estructura de propietario? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy adquiriendo una empresa la cual solo tiene como propietarios a la familia? ¿Me beneficiaría o me afectaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Así es. Una de las cosas, si no tengo la mayoría, me afectaría. Incluso, ¿qué pasa si se da esto del nepotismo? Que cualquiera de los familiares de los accionistas podría trabajar dentro de la empresa. Entonces ya crea un reto, porque ahí habrían bastantes conflictos de interés. Entonces quiere decir que yo no voy a obtener al personal más calificado solo porque ya se cedieron los puestos de tal manera en la empresa. Entonces todo esto es algo que tengo que reconocer antes de empezar a evaluar. Y la continuación. Al final es el tipo de gobierno, es decir, si vamos a tener una inversión que va a ser activa, quiere decir, yo voy a estar tratando de estar al pendiente de qué hace la administración y qué no. O si yo solo voy a realizar una inversión pasiva, solo voy a decir, bueno, tengo 10.000 quetzales o 100.000 quetzales y los voy a dejar en esta empresa. No voy a revisar tan a menudo qué es lo que sucede con mi inversión, que yo voy a esperar que la administración administre bien ese efectivo. De los administradores, ¿qué duración va a tener su representación? ¿Y qué relación puede tener con los insiders? ¿A qué me refiero con un insider? ¿Cómo tratarían ustedes a un accionista que también tiene participación dentro de la empresa? Por ejemplo, que sea el administrador general o el gerente general de la empresa. Es algo que tienen que reconocer ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el gerente general se da cuenta que la empresa se está yendo a la quiebra y vende antes sus acciones que ustedes? ¿Sería justo? Eso también es algo que sí se maneja dentro de la bolsa de valores, pero también es algo que ustedes tienen que recordar a nivel web, que a veces nosotros no tenemos toda esa información
y puede llegar a crear cierto conflicto de interés que una persona que sea tanto accionista y tanto administrador pueda llegar a tomar ventaja de las decisiones. Y los accionistas insiders, por ejemplo, ¿qué pasa si solo es una empleada que anualmente se le dan, no sé, yo he visto el caso de Telus. Ahora ellos, como son una empresa canadiense, dan ¿qué? Opción a la bonificación anual que tienen, adquirir acciones. Entonces ustedes podrían adquirir una participación de Telus a partir de esas acciones. Aquí vendría mi pregunta. ¿Creen que representaría un riesgo muy grande o no? Que por ejemplo una persona que atiende a llamadas en un contact center tenga acciones. Realmente no. ¿Por qué? Porque aquí ya viene el nivel en el que ustedes van a ver si tiene parte de decisión financieramente o en la administración. Entonces esto ya determinaría. Lo que sí me interesaría es cuánto es el porcentaje de empleados que financian de esta forma la empresa. Y las financian. ¿Me explico, joven? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Esta es mi breve introducción a finanzas. ¿Y qué tienen que saber más allá de los estados financieros? Primordialmente. Porque no es que empecemos con estados financieros cuando evaluamos. ¿Dudas, joven? Todo claro. Si todo lo tienen claro, les he subido al portal dos documentos. Les he subido los estados financieros de Coca-Cola a partir del 2014 al 2021. Este va a ser prácticamente el modelo que vamos a estar utilizando de estados financieros. Más allá de comenzar y decirles, bueno, vamos a analizar la información, quiero que recuerden algo muy bien. Cuando yo les esté presentando los estados financieros, tienen al final un porqué, la presentación de los. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el estado de resultados, que vamos a comenzar desde el año más reciente al año más antiguo. Esto nos ayuda para proyección, entonces es algo que tienen que recordar. También en los ingresos, cuando yo les presente ingresos, en este caso que es Coca-Cola, Coca-Cola se va a manejar por segmentos. Y les voy a enviar también el, el reporte de los estados financieros para que ustedes puedan leer para la siguiente, en el cual me establece cómo están distribuidos los mismos, es decir, por América del Norte, Asia Pacífico, Latinoamérica, incluso Europa. Y después cataloga los otros países. A esto vamos a tener el total de ingresos y nuestro costo de venta. Hasta aquí, espero que no sea tan complicada esta parte. Lo que sí les quiero mostrar y que recuerden siempre esta estructura es cada una de las utilidades. Ya vi que cuando ustedes presentaron esta parte del análisis o las razones financieras, los 30 indicadores, ustedes me presentaron, algunos me presentaron un indicador que se llama EBIT o EBITDA, que al final ustedes quizás no lo van a ver en la presentación inicial.
que yo les dije, miren, van a tener solo ventas menos costo de ventas, va a ser igual a margen bruto, menos gastos de operación, va a ser igual a utilidad operativa. Sin embargo, acá le agregamos otro nombre, en el cual parto del margen bruto y voy a tener los gastos, dividendos, cualquier otro producto, y voy a tener utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortización. Y esto es algo que tienen que recordar porque se llegan a confundir la mayoría. EBITDA va a ser igual a utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortización. Después, ustedes solo van a estar eliminando, por ejemplo, amortizaciones y vuelve a lo mismo. Utilidad antes de impuestos e intereses. Eliminamos impuestos, no, intereses mejor dicho, y nos quedamos con utilidad antes. Al eliminar impuestos, nos quedamos con la utilidad neta. Estas son cosas que ustedes van a ir viendo a lo largo de cada uno de los estados financieros que realizan. Y casi que todos van a tener la misma estructura. Solo creo que les voy a presentar un caso distinto. Les voy a presentar el caso de una embutidora, que esta sí tiene un costo de producción, para que ustedes vean también cuál es el efecto que puede llegar a tener. También van a tener el balance general. En este caso les he presentado el 2021 porque no encontré los estados financieros más actualizados, pero para el caso de PepsiCo sí les voy a subir los estados financieros al año más reciente. Van a tener efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. También van a tener la propiedad planta de equipo, intangibles, crédito mercantil, inversiones a largo plazo y otros activos fijos. Por ejemplo, ustedes me van a decir que es un activo intangible. Un activo intangible, por ejemplo, me voy a estar refiriendo a marcas, patentes, fórmulas que ustedes hayan registrado. Crédito mercantil, esta es una de las cuentas que siento yo es algo inútil, pero cuando ustedes adquieren una empresa y ustedes pagan más del valor en libros que tiene la empresa, a eso le van a llamar crédito mercantil. Es como una cuenta cuadrada. Otros activos fijos y van a tener el total de activos. Después vamos a tener cuentas por pagar, gastos acumulados, la proporción de deuda a corto plazo y otros pasivos corrientes. También vamos a tener la deuda a largo plazo y acá les voy a hacer la recomendación. Recuérdense que deuda va a ser igual a la suma de ambas deudas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asumimos una deuda, por ejemplo a 10 años, yo voy a tener una deuda que voy a estar pagando solo durante ese año. Y el resto solo va a acumular interés. Ese sería como el principio general, que ustedes lo van a ver. Que vamos a decir deuda va a ser igual a deuda a corto plazo más deuda a largo plazo. Y después, en financiamiento de los accionistas, nosotros vamos a encontrar capital pagadero o equity o incluso financiamiento de los accionistas. Utilidades retenidas. Acá van a encontrar acciones del tesoro. ¿Qué es una acción del tesoro? ¿Se recuerdan que les decía que una empresa puede recomprar las acciones? Esto es lo que sucede y esto es lo que registra una acción del tesoro. Por ejemplo,
viene la empresa y le dice, mire, en vez de pagarle dividendos, mejor le compro socio para que no haya, o para devolverle el efectivo. Y total de financiamiento y cuadramos el balance. Esto sería como que un brochazo de qué es lo que esperarían ustedes. También acá tienen el formulario. Yo sé que ustedes ya se saben incluso de memoria los ratios, que los investigaron y todo, pero acá vamos a ir platicando poco a poco de qué implicaciones tienen cada uno de ellos. Les diría, incluso yo, bueno, creo que tienen la ventaja, o no sé, de que ya he realizado el caso Coca-Cola a 2021, una grabación. Pero tienen que la liquidez corriente va a ser activo corriente dividido pasivo corriente. Y acá llegamos a la liquidez. Realmente, ¿qué es lo que me va a decir la liquidez? Cuando yo esté presentando una empresa, me va a decir cuánto es el efectivo que tiene disponible una fecha en específico. Y recuerden que ese es algo muy, muy tajante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy analizando los estados financieros a final de 2021 al día de hoy? ¿Es relevante esa información o no? Por ejemplo, de los estados financieros que tienen ustedes son a finales de 2021. ¿Creen que la liquidez, es decir, el efectivo disponible que tiene la empresa a diciembre de 2021, es relevante al día de hoy? ¿Por qué? Ajá. Eso es algo que tienen que recordar. Al final, si ustedes les presentan información del pasado, hay datos que realmente no les van a hacer. Por ejemplo, si les digo, miren, tienen que comprar una maquinaria con lo que tengan disponible, ustedes me dirían, realmente no sé cuánto tengo. Y no tienen que dudar sobre esa. La liquidez corriente, esta me va a decir algo. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que tendría yo disponible después de pagar deudas corrientes? Es decir, del año en curso. Y acá lo vamos a hacer bien sencillo. Solo me voy a adelantar. Yo sé que la clase se va a tornar un poquito técnica, pero ahora vamos a aprender cómo nombrar variables. Esto es algo que quizás ya saben, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar desde la A5 a la I5 y hasta la última celda en Excel del balance general. Después nos vamos a ir a fórmulas y crear desde selección. Y a partir de la columna izquierda, seleccionamos todos los datos, nos vamos en el listón a la pestaña de fórmula y crear desde selección a partir de la columna izquierda. ¿Me siguen, jóvenes? Ustedes me dicen cuando ya. Eh, Les va a aparecer un recuadro que dice crear nombres a partir de selección y de la columna izquierda. Y le dan a aceptar. ¿Qué he hecho aquí? Realmente lo que he hecho es nombrar cada una de estas variables para no tener que estar seleccionando dato por dato. Ahora ya podría incluso escribir liquidez corriente. Y la liquidez corriente les dije que es el total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Y acá les va a dar un número y va a estar simplificado. ¿Qué significa este 1.13? Este 1.13 me va a decir lo siguiente.
por cada dólar que tenga yo de deuda corriente, recuérdense, deuda y o obligaciones corrientes, yo voy a tener $1.13 para pagar esas obligaciones. ¿Me explico? O se lo repito. Después de que ustedes ya realizaron el nombramiento de variables, la liquidez corriente se va a calcular a partir de la siguiente forma. Total de activos corrientes dividido total de pasivos corrientes. Y ustedes me dicen si lograron nombrar las variables. Lo más importante es que nombren las variables bien. Y ya eso es total de pasivos corrientes. En el portal también tienen el formulario para que no se les complique. Incluso si les es más fácil, lo ideal es que lo traigan impreso para que, incluso para las evaluaciones. También algo que ustedes van a tener y por qué es más fácil hacer esto, es porque les va a dar los resultados de todos los años. Es decir, acá yo tendría cuál es el resultado 2021, 2020, 2019 y así sucesivamente con los años anteriores. ¿Por qué me llega a servir esto a veces? Porque al final yo puedo determinar cuánto es el efectivo que ha tenido la empresa siempre a final de cada año. Esto me llega a decir que tratamos de consistentemente de, incluso a partir de repartir utilidades, tener disponibilidad financiera para cumplir con todas las obligaciones. ¿Estamos jóvenes? Después, en el formulario ustedes van a ver otra que se llama prueba ácida. Y con esta prueba ácida, ¿por qué se le llama así? Recuérdense que cuando nosotros tenemos una empresa y dentro del activo corriente, si nos fijamos en el balance general, tenemos esto. Los activos corrientes del balance general son estos: efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. Si nosotros únicamente calculamos la liquidez a partir del nivel corriente, estamos diciendo que nosotros estamos seguros de que nuestro inventario se puede vender fácilmente e incluso inmediatamente. Y recuerden que esto no siempre es así, porque hay productos que pueda manejar la empresa que llegan a ser únicos o que incluso pueden llegar a ser de difícil venta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo vendo vehículos? No necesariamente los voy a vender al precio de costo. Entonces, reconociendo esto como financiero, eliminamos los inventarios de esta parte de los activos corrientes, en la cual vamos a decir para la fórmula que la prueba ácida va a ser igual al total de activos corrientes menos inventarios, y esto dividido el total de pasivos corrientes. Sí, sí. Ahora aquí el porqué del grupo de WhatsApp, que no lo han hecho, joder.
Pero prácticamente esta es la liquidez. Recuérdense que tiene sus ventajas y desventajas. Me tendría que... Es funcional este indicador cuando yo lo estaría realizando, por ejemplo, al día de hoy. Si tengo la información financiera y quiero decir, bueno, realmente voy a tener para pagar impuestos o para pagar eh, planilla, cualquier otro gasto, me serviría tener la liquidez al día de hoy. No me serviría tener la de 2021-20 para estos casos. Este es uno de los indicadores más simples. Como les digo, vamos a ir partiendo para que ustedes puedan decir, bueno, esto es lo que tendría la empresa al día de hoy. ¿Estamos jóvenes? Sí. No necesariamente. Es lo que les decía. Por ejemplo, en este caso de la razón corriente o la liquidez corriente del 2021 es por cada dólar que yo deba de activos, bueno, de pasivos corrientes, mejor dicho, o de obligaciones, yo cuento con un dólar con 13 centavos para pagar esas obligaciones. Ese es el porqué. Aquí me simplifica a unidades monetarias. Incluso en la prueba ácida, por cada dólar que yo deba, yo tengo 96 centavos para pagar. Si tuviera que pagar todas las deudas al día de hoy. Bueno, deudas corrientes. Recuérdense de eso. No significa que todas las... Pero esa es la interpretación. Al final esto está, por ejemplo, aún trata de simplificar eso de decir, bueno, tengo, eh, no sé, 100,000, 200,000 dólares para pagar. No, te lo deja en una unidad monetaria. A veces puede, y acá llega a ser un arma de dos filos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo 3 dólares de, de activos por cada dólar de deuda? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué? Ajá. ¿Y qué hago con el dinero cero? ¿Solo invertirlo? ¿Cuál es la otra opción, joven? Una opción es realizar inversión. Recuerden. ¿Cuál sería la otra opción? Si no hay buenas inversiones. Jóvenes, lo acabamos de ver. Cuando yo no tengo una inversión que al menos cubra el costo, yo tendría que devolver ese efectivo. Y ese es uno de los porqués. A menos de que, por ejemplo, yo tenga que pagar o no haya pagado planillas a tiempo, puedo quedarme con efectivo de más. Pero de lo contrario, lo ideal es tampoco excederme en nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque ese efectivo al final va a tener un costo. Ya sea que yo tenga que pagarle en intereses al banco o que yo tenga que darle un retorno requerido al inversionista. Entonces, tampoco es bueno tener demasiada liquidez. Yo les iba a enviar un video que era de esto, no sé, si vieron eh, uno de estos videos del Pato Donald, en el cual aparecía el rico McPato, en el cual decía que el dinero sin movimiento es dinero perdido. Al final tienen que recordar eso.
si no tiene movimiento ese efectivo, al final va a estar perdiendo valor. Porque también tienen uno de los temas del semestre pasado, la inflación. Si yo acumulo demasiado efectivo, al final yo también estoy lidiando con los efectos de la inflación, que pueden llegar a ser buenos o malos. Al final, también les dejo la definición de liquidez. Esto va a medir cuánta liquidez tienen las compañías para cubrir las necesidades o gastos a corto plazo. La razón corriente mide los activos corrientes en relación a los pasivos corrientes. Lo que les decía, por cada dólar que yo tenga de activos, ¿cuánto podría pagar de pasivo? Y la razón rápida va a observar casi que lo mismo que la liquidez corriente. Sin embargo, nosotros vamos a reconocer que nuestro inventario no es de venta fácil o no significa que sea intercambiable por efectivo de manera inmediata. Seguimos, endeudamiento. Con endeudamiento vamos a llegar a varias de las razones que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, antes de que comience con las razones, les voy a mostrar algo en la pizarra, que es elemental que lo comprendan antes incluso de que toquemos las, eh, las razones. Esto lamentablemente no se los puedo grabar